4 millones. Esta es la cantidad de españoles que emigraron a América. Nadie pensaría que muchos de esos migrantes que vivían en una extrema pobreza serían capaces de crear riquezas abismales lejos de sus tierras. Acompáñanos en esta grandiosa historia. La emigración española a América entre 1900 y 1950 fue un éxodo masivo, un drama histórico impulsado por la pobreza, la desigualdad y los conflictos políticos que asolaban la península ibérica. No fue una migración voluntaria en el sentido idealizado de la búsqueda de nuevas oportunidades, sino una huida forzada por un país que, sumido en crisis económicas recurrentes, abandonó a millones de sus ciudadanos a su suerte. España, incapaz de ofrecer estabilidad ni futuro, expulsó a sus propios hijos, condenándolos a atravesar el Atlántico con la esperanza de un destino más digno en tierras desconocidas. El principal motor de esta emigración fue la devastadora realidad socioeconómica española. A finales del siglo XIX, la economía rural colapsó debido a la mala distribución de la tierra y al atraso industrial. El latifundismo opresivo, en el que unos pocos terratenientes dominaban enormes extensiones mientras el campesinado sobrevivía en la miseria, empujó a miles de gallegos, asturianos y canarios a buscar refugio en países como Argentina, Cuba y Brasil. Entre 1900 y 1930, más de 3 millones de españoles se vieron obligados a emigrar. Argentina, con políticas migratorias favorables y un auge económico, se convirtió en la tierra prometida para más de 1,5 millones de ellos. Cuba, todavía próspera gracias a la industria azucarera, acogió a otros 750.000 migrantes españoles. Pero la miseria económica no fue la única causa, la política jugó un papel determinante. La Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista provocaron una nueva ola de emigración, esta vez exilio forzado más que emigración económica. Intelectuales, artistas, políticos republicanos y ciudadanos comunes que temían la represión huyeron hacia México, Chile y Venezuela, que se convirtieron en refugios de miles de exiliados. México, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, acogió a más de 25.000 refugiados republicanos, mientras que Argentina y Chile recibieron a miles más, consolidando comunidades que dejaron una huella imborrable en la cultura de esos países. El boom de la emigración española entre 1900 y 1950 no fue solo un fenómeno demográfico, sino una crónica de abandono e injusticia. España, desgarrada por sus propios conflictos internos y su fracaso en modernizarse, convirtió a su gente en migrantes forzosos. Sin embargo, fue esta migración masiva la que tejió un vínculo indisoluble entre España y América, un lazo de nostalgia, lucha y supervivencia que aún perdura en la memoria colectiva. Argentina fue la joya más brillante en el imaginario de los emigrantes. A comienzos del siglo XX, Buenos Aires servía de riqueza, con una economía en auge gracias a sus exportaciones de carne y cereales. Era un país joven, hambriento de mano de obra, que abrió sus puertas a más de 1,5 millones de españoles. Pero el sueño argentino no era una utopía para todos. La llegada masiva de europeos llenó las ciudades de conventillos, viviendas insalubres donde familias enteras compartían una sola habitación. El tango, nacido en los barrios marginales, se convirtió en la banda sonora de aquellos que llegaron con maletas de cartón y esperanzas rotas. A pesar de la dureza de la vida en la capital porteña, Argentina fue, para muchos, una segunda patria que les permitió ascender socialmente, algo impensable en la España caciquil que dejaron atrás. Por otro lado, en Cuba, la perla del Caribe, fue otro gran destino para los emigrantes españoles, pero no sin su dosis de ironía histórica. Durante siglos, la isla había sido una colonia española, pero a comienzos del siglo XX, con la independencia y la llegada de la influencia estadounidense, los roles se invirtieron. Ahora eran los españoles los que cruzaban el Atlántico buscando fortuna en tierras que antes les pertenecían. Los gallegos, asturianos y canarios inundaron La Habana y Santiago, estableciéndose como comerciantes, obreros y agricultores en los ingenios azucareros. La isla era próspera, y a pesar de tener poco tiempo de independizarse de España, no existieron rivalidades. Cuba tenía cientos de industrias a lo largo de todo el país que necesitaban de mano de obra, con un sistema capitalista que multiplicaba su riqueza cada minuto. Brasil, con su inmensidad tropical y su promesa de tierras fértiles, atrajo a más de 500.000 españoles, pero su historia migratoria estuvo marcada por el engaño. A los recién llegados se les vendía la idea de que Brasil era un paraíso agrícola, donde cualquier campesino podía volverse terrateniente. La realidad era otra, los españoles se encontraron con un sistema de semiesclavitud en las haciendas cafetaleras, donde trabajaban jornadas inhumanas a cambio de sueldos miserables. La selva devoró a muchos, la fiebre amarilla a otros, y los que lograron sobrevivir descubrieron que el progreso era un privilegio reservado para unos pocos. A los emigrantes españoles que lograban amasar fortuna en América se les llamó indianos, un término cargado de ambición y nostalgia. No eran simples emigrantes, eran sobrevivientes de un destierro económico, hombres y mujeres que partieron con poco más que la ropa puesta y regresaron, años después, convertidos en símbolos de éxito. Pero la fortuna no fue un regalo del destino, fue el resultado de sacrificios extremos, astucia y, en muchos casos, pura resistencia ante la adversidad.
Los indianos encontraron su riqueza principalmente en el comercio y la industria. En países como Cuba y Argentina, muchos comenzaron con pequeños negocios, tabernas, almacenes, panaderías y tiendas de ultramarinos. Con un instinto de ahorro casi obsesivo, reinvertían cada centavo hasta expandir sus negocios. Algunos españoles, especialmente los gallegos y asturianos, se convirtieron en los dueños de las más prósperas casas de comercio en La Habana y Buenos Aires, monopolizando sectores clave como la importación de textiles y alimentos. Los canarios, por otro lado, se enfocaron en la agricultura, dominando el cultivo del plátano en Venezuela y el Caribe. Pero la verdadera clave del éxito de los indianos fue su red de contactos y solidaridad entre paisanos. Crearon sociedades de ayuda mutua, como los centros gallegos y las asociaciones de socorros, que financiaban préstamos a nuevos inmigrantes y garantizaban empleo dentro de la comunidad. Este sistema cerró el círculo del éxito, cada nuevo emigrante encontraba apoyo, cada negocio se alimentaba de clientes compatriotas y cada indiano consolidaba su riqueza sin depender de bancos o instituciones locales. No todos los indianos regresaron a España, pero los que lo hicieron fueron recibidos como verdaderos triunfadores. Volvían con sombreros elegantes, relojes de oro y un aire de superioridad que los distinguía de aquellos que nunca pudieron salir de la miseria en la que nacieron. Construyeron mansiones imponentes en sus pueblos natales, con fachadas modernistas y balcones exóticos, como un testimonio de su éxito ultramarino. Sus casas, muchas veces desproporcionadas para aldeas humildes, fueron llamadas casas de indianos, y aún hoy se pueden ver en Galicia, Asturias y Cantabria como monumentos a la epopeya migratoria. Sin embargo, no todos fueron bien recibidos. Muchos eran vistos con recelo por sus propios paisanos, quienes los consideraban traidores que huyeron en tiempos difíciles para regresar con ínfulas de grandeza. Además, la fortuna de algunos indianos tenía un lado oscuro, no pocos la construyeron explotando a otros emigrantes, acumulando tierras en América o aprovechando negocios turbios en épocas de crisis. A pesar de todo, el legado de los indianos es innegable. Fueron pioneros en conectar económicamente España y América, inyectaron capital en sus pueblos natales y demostraron que el destino de un hombre no está sellado por su lugar de nacimiento, sino por su capacidad de reinventarse. Eran soñadores, oportunistas, supervivientes, pero, sobre todo, eran el testimonio vivo de un país que obligó a sus hijos a buscar fortuna lejos, para luego recibirlos con orgullo, envidia o rencor. La emigración española a América no fue solo un fenómeno demográfico, sino un mosaico de historias individuales, algunas heroicas, otras trágicas, pero todas cargadas de sacrificio y ambición. Detrás de cada emigrante hubo una decisión difícil, una despedida sin certezas y una lucha constante por sobrevivir en un continente desconocido. Entre estos miles de emigrantes, algunas familias y personajes dejaron huellas imborrables, demostrando que la historia no es solo cifras, sino la suma de vidas que desafiaron su destino. Uno de los casos más emblemáticos es el de José Menéndez, un asturiano que llegó a Argentina y luego a la Tierra del Fuego chilena a finales del siglo XIX. Menéndez, un hombre sin riquezas ni influencias, logró construir un imperio ganadero en la Patagonia, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del Cono Sur. Fundó la compañía Menéndez Beatty, que controlaba vastas extensiones de tierras y exportaba lana y carne a Europa. En Cuba, la comunidad española fue tan influyente que llegó a controlar gran parte del comercio de la isla. Un caso notable es el de Antonio Ponte, un gallego que llegó a La Habana sin un céntimo y terminó construyendo un emporio en la industria del azúcar. Ponte no solo acumuló una gran fortuna, sino que llegó a tener un peso político importante en la sociedad cubana. Sin embargo, como muchos indianos, su destino quedó marcado por los vaivenes de la historia, cuando triunfó la Revolución cubana en 1959. Los descendientes de los indianos ricos fueron expropiados y muchos tuvieron que volver a España sin nada, cerrando así un ciclo de emigración forzada. Cuando los indianos regresaban a España tras hacer fortuna en América, no volvían como los mismos hombres y mujeres que habían partido con las manos vacías. Volvían como triunfadores, como espectros de una patria que los había rechazado y que ahora los miraba con una mezcla de admiración y resentimiento. Regresaban con dinero, sí, pero también con una identidad transformada, con una mentalidad americana que chocaba con la España atrasada y rancia que los había obligado a marcharse. Lo primero que hacían al volver era construir mansiones ostentosas, las famosas casas de indianos, que aún hoy se pueden ver en Galicia, Asturias y Cantabria. No eran simples viviendas, eran monumentos personales, gritos arquitectónicos que decían, me fui pobre, regreso rico. Estas casas, con sus balcones afrancesados, jardines exóticos y torres decoradas, no solo desentonaban con los pueblos humildes que los vieron nacer, sino que se convirtieron en símbolos incómodos. Mientras las aldeas seguían atrapadas en la miseria, las casas de los indianos relucían como un recordatorio de que la única manera de triunfar en España era huyendo de ella. Lo irónico es que España, que los había empujado al exilio, ahora los necesitaba. Su dinero impulsó la economía de muchas regiones empobrecidas y su mentalidad emprendedora trajo ideas y modelos de negocio aprendidos en América.
Muchos invirtieron en la banca, en la industria y en el comercio, dinamizando la economía de lugares que, de no ser por ellos, habrían seguido sumidos en el letargo del atraso. Otros, sin embargo, descubrieron que la España a la que volvían no estaba preparada para ellos. En un país dominado por el conservadurismo y la aristocracia terrateniente, los indianos eran vistos con recelo, como elementos disruptivos que ponían en jaque el orden establecido. Muchos terminaron retirándose en sus mansiones, atrapados entre dos mundos, demasiado ricos para volver a ser campesinos, demasiado extranjeros para ser aceptados como nobles. Su legado fue contradictorio, dejaron un impacto económico, construyeron infraestructuras y cambiaron la fisonomía de sus pueblos, pero nunca lograron borrar el estigma de haber sido emigrantes, de haber triunfado fuera en lugar de dentro. Su historia es la prueba de que España no perdona a quienes encuentran en otro lugar lo que ella nunca supo ofrecerles. Cuando los indianos regresaban a España tras hacer fortuna en América, no solo traían dinero, sino también recuerdos, costumbres y símbolos de la tierra que realmente les había dado una oportunidad. Aunque volvían a su tierra natal, su espíritu y su nostalgia seguían anclados en el otro lado del Atlántico. Para mitigar ese desarraigo, muchos de ellos sembraban palmeras en sus propiedades. Las palmeras no eran autóctonas del norte de España, pero los indianos las plantaban en los jardines de sus imponentes mansiones, creando paisajes extraños en medio de los pueblos rurales de Galicia, Asturias y Cantabria. Eran su manera de traer un pedazo de Cuba a la tierra que nunca les dio nada. En cada palma real que se alzaba en sus propiedades había una declaración silenciosa: España me obligó a irme, Cuba me permitió triunfar. Para los indianos, las palmeras eran mucho más que árboles, eran testigos de su éxito y del exilio forzado que les había cambiado la vida. No todos en sus pueblos veían con buenos ojos este gesto. Para muchos, aquellas palmeras eran símbolos de arrogancia, de un pasado que no pertenecía a España y de una riqueza que no se había construido en su suelo. Los indianos, con sus trajes elegantes y sus relatos de La Habana y Santiago de Cuba, parecían más extranjeros que compatriotas. Pero las palmeras seguían ahí, desafiando el paisaje, recordando a todos que sus dueños habían tenido que cruzar el océano para encontrar la prosperidad. Los indianos rompieron el molde de la mentalidad tradicional española, que a menudo valoraba la estabilidad y el conformismo por encima del riesgo y la innovación. En su viaje a América, aprendieron que el mundo era vasto, lleno de oportunidades, y que la riqueza no era un privilegio exclusivo de la aristocracia o de los terratenientes, sino un objetivo alcanzable para cualquiera que estuviera dispuesto a luchar por ello. Trajeron consigo la noción de que el capital podría generarse, invertirse y multiplicarse, una idea revolucionaria en una sociedad que aún estaba anclada en viejas costumbres. Muchos indianos se convirtieron en pioneros del comercio y la industria. En América, establecieron negocios exitosos que iban desde tiendas de ultramarinos hasta fábricas. Estos emprendimientos no solo generaron riqueza personal, sino que también crearon empleos y dinamizaron las economías locales. Al regresar a España, llevaron consigo esta experiencia empresarial, invirtiendo en proyectos comerciales y fomentando el desarrollo de la industria en sus regiones. Crearon redes de comercio que conectaban a España con América, facilitando la importación de productos tropicales y la exportación de bienes europeos. Su capacidad para innovar y adaptarse al mercado global fue crucial para el crecimiento económico en un país que aún se aferraba a prácticas más tradicionales. La agricultura también fue un sector profundamente influenciado por los indianos. Muchos de ellos regresaron con conocimiento sobre técnicas agrícolas modernas que habían aprendido en América. Implementaron nuevas prácticas de cultivo, introdujeron variedades de plantas y promovieron la agricultura comercial, que permitió a sus comunidades diversificarse y prosperar. Este cambio no solo mejoró la producción agrícola, sino que también elevó el nivel de vida en sus pueblos, proporcionando alimentos y recursos que antes eran escasos. Los indianos ayudaron a transformar economías agrarias en economías más dinámicas y multifacéticas. Además, el impacto social de los indianos se tradujo en una responsabilidad empresarial hacia sus comunidades. Muchos de ellos invirtieron en la construcción de infraestructuras, como escuelas, hospitales y caminos, mejorando así la calidad de vida de sus paisanos. Estos actos de generosidad sentaron las bases para un desarrollo sostenible y sentaron las bases para el crecimiento económico a largo plazo. A través de su legado, los indianos demostraron que el éxito económico podía ir de la mano con el compromiso social, convirtiéndose en modelos a seguir para las futuras generaciones. En resumen, los indianos no solo cambiaron su propio destino, sino que transformaron el tejido económico y social de sus comunidades en América y en España. Su legado de innovación, comercio y responsabilidad social dejó una marca indeleble, recordándonos que el verdadero éxito no se mide solo en términos de riqueza, sino también en la capacidad de contribuir al bienestar colectivo. Gracias a ellos, la mentalidad económica en España empezó a cambiar, abriendo caminos hacia un futuro más próspero y lleno de oportunidades. ¿Conocías sobre estos grandes magnates de la emigración? Te leo en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video.